tardes a todos. Vamos a dar inicio a la reunión. Voy a compartir el documento que tengo para hoy, para socializarlo, y avanzamos en algún tema y lo dejo de compartir, miro el chat o ustedes, si alguien ha levantado la mano por si de pronto hay dudas, inquietudes o preguntas, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla, teniendo en cuenta que cuando comparto no tengo acceso a mirar el chat. Ese es como un limitante que no he podido descubrir cómo hacer. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces el tema que nos ocupa hoy pues es la unidad 2 de nuestro curso de procesos lácteos, y esta unidad 2 la hemos denominado operaciones unitarias en la industria de lácteos, y vamos a trabajarlo concerniente a la fase 3, que es tratar de aplicar en algunas operaciones unitarias o cómo aplican estas operaciones unitarias en los procesos lácteos. Entonces, la agenda que tenemos para hoy es primero los contenidos de la unidad 2, las actividades propuestas, y vamos a socializar el desarrollo del componente práctico, que en este periodo académico pues también sigue siendo de manera virtual. Así quedó aprobado y ya tenemos fechas para dar inicio con este componente práctico. Finalmente una sesión de preguntas, pero las vamos a hacer en la medida que vamos terminando los bloques. Bueno, entonces la unidad 2 es muy importante desde el rol del ingeniero de alimentos, y de alguna manera de pronto es lo que nos diferencia de los tecnólogos. Nosotros vemos un poco más este tema de operaciones unitarias y la aplicamos en toda la industria de alimentos. ¿Qué cursos académicos soportan estas operaciones unitarias? Transferencia de masa, transferencia de momento o transporte de sólidos y fluidos, y transferencia de calor, ¿cierto? Que ustedes los tienen en sus planes de estudio. En cada uno de los procesos o de las líneas de producción, más bien, de los procesos lácteos, están involucradas al menos una de las transferencias, ya sea transferencia de calor, transferencia de masa, transporte de sólidos y fluidos. En esta parte vemos algunos ejemplos de transferencia de calor, de transferencia de masa y de sólidos y fluidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vayan a la unidad 3 o cuando empecemos a revisar los contenidos de las líneas de producción, nos damos cuenta que esta transferencia está involucrada en estos procesos. Nosotros como ingenieros, si estamos a cargo de una producción, seguramente vamos a tener que ver directamente con el ingeniero mecánico o con el jefe de mantenimiento o con el operario de producción que domine toda la planta, que sea el más antiguo, el más piloso. En fin, vamos a familiarizarnos con las bombas, las válvulas, las llaves, para dónde se manejan, si a la derecha, a la izquierda, las revoluciones por minuto de la descremadora, la presión del homogenizador, la velocidad del desuere en el queso para evitar disminución de rendimientos, la inmersión del queso en las salmueras, la pasteurización, ya sea con un pasteurizador de placas, un pasteurizador tubular o de pronto una pasteurización a través de una marmita de doble camisa. Vamos a familiarizarnos con el funcionamiento y con el principio técnico de estos equipos. Si bien nosotros no los diseñamos, tampoco está en nuestro haber, nuestros conocimientos, arreglarlos, acomodarlos, pero sí más o menos tenemos que estar enterados de los términos o en las condiciones en las que de pronto está hablando con uno el jefe de mantenimiento o el ingeniero mecánico, o entenderse de la compra de algún equipo cuando vamos a diseñar un nuevo producto o vamos a transformar una línea de producción. Entonces, por eso es muy importante que ustedes a esos cursos de transferencia le pongan mucho cuidado, porque sí, desde el rol del ingeniero uno se ve involucrado en este tema, además de la parte de la ciencia y la tecnología de la leche, aplicándola a la elaboración de los productos lácteos,
que es de pronto lo que, a lo que se enfatiza un tecnólogo de alimentos, ¿sí? Entonces nosotros debemos conocer cómo se hace un producto, cuáles son sus materias primas, cuáles son sus controles, las variables de control, temperatura, tiempo, los parámetros físico-químicos, sensoriales, organolépticos, pero además familiarizarnos con ese diseño de la planta, con esa infraestructura y para qué sirven y cuál es la función de estos equipos y de algunos accesorios como llaves, válvulas, bombas que van a tener como engranaje en toda una línea de producción. Entonces, mirando algunos conceptos de estos o a la aplicación, he tomado una imagen del Virtual Plant donde está la parte de recepción de leche, ¿sí? La recepción de leche, y aquí en esta imagen ustedes ven que va hasta la pasteurización de la leche y un envasado de crema. Entonces ustedes ven que entra en la recepción, ¿cierto? En el tamizado y en la homogenización de la leche. Entonces aquí hay una flechita de color azul, ¿cierto? Esto indica, lo quise colocar así, de color azul, quiere decir que hay una transferencia de masa, ¿cierto? Luego sigue la pasteurización de la leche. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas operaciones. Hay una transferencia de calor, hay un envasado, ¿cierto? Y va hasta el almacenamiento, hay transporte de fluidos. Entonces es muy importante que ustedes se familiaricen con estos accesorios entre un producto terminado y un almacenamiento. Las bombas, la velocidad de la bomba, la válvula es muy importante porque afectan la calidad físico-química y sensorial de los productos. Por ejemplo, utilizar una válvula de mariposa para transportar después de una bomba el yogur recién cortado al almacenamiento es tenaz porque le daña toda la textura y todo lo que hemos logrado durante el proceso de fermentación. Entonces, esas cositas son las que tenemos que tener en cuenta. Aquí está el pasteurizador de placas, hay transferencia de calor. Aquí está el almacenamiento de la leche, o sea que seguramente tuvieron que haber pasado por un enfriador de placas, un enfriador clarificador, y ahí también un tratamiento térmico, que no necesariamente es incremento de temperatura, sino descenso de temperatura. Entonces fíjense que en una línea de producción vamos a tener que relacionarnos con todas estas operaciones unitarias. Acá vemos, por ejemplo, la línea de producción del yogur. Entonces, igual, fíjense que siempre va a estar presente, bueno, aquí está la homogenización y traje este ejemplo porque aquí ustedes ven la fermentación. La fermentación, como ustedes saben, es un ejemplo clásico de un proceso unitario. Si ustedes se acuerdan del curso de introducción a la ingeniería de alimentos, cuando uno veía la diferencia entre proceso y operación como conceptos aislados. Entonces, en la fermentación se da un proceso unitario porque hay unos cambios en las propiedades bioquímicas del alimento por la acción de microorganismos que fermentan la lactosa de la leche y la convierten en ácido láctico, produciendo aroma, sabor, textura, acidez, pH. Entonces aquí hay un proceso unitario. En la coagulación de quesos, fíjese que también aquí hay operaciones unitarias de todo tipo. Por ejemplo, si empezamos por el cuajado, miren, aquí están las tinas de cuajado. De estas tinas penden unas liras, de estas barras horizontales penden unas liras, o sea, unas cuchillas de corte. Entonces aquí hay una corte de cuajada, ¿sí? Y después hay una agitación y un desuerado. Aquí es clave, por ejemplo, saber la velocidad de desuerado, el flujo másico, el caudal que yo tengo para pasar estos granos de cuajada de la agitación del desuerado, porque si lo hago muy rápido, si lo hago muy fuerte, puedo pasar muchos finos en el suero y eso me implica rendimientos bajos, cuajada muy blanda
y por el contrario, si de pronto me demoro mucho, se me enfría la cuajada y cuando yo la voy a prensar acá en esta última, la cuajada queda con muchas grietas y entonces es un producto defectuoso. Entonces fíjense que nosotros los ingenieros tenemos un equilibrio entre las variables de control como tiempos, temperaturas, pH, acidez y también todas estas variables, diría yo, de control, pero del funcionamiento de las operaciones unitarias. Aquí en el desuerado, esta es una imagen del virtual plan al cual desafortunadamente ya pues por ahora no tenemos acceso porque está funciona con Flash Player y pues ustedes saben que este Flash Player ahora se necesita licencia y se necesita pagar esta licencia, entonces la universidad la puede conseguir, pero como nosotros muchas veces pues estamos accediendo desde nuestras casas, pues da lo mismo, ¿cierto? Y este salió los de Ingenio Colombiano, pues lo están modificando y cambiando la estructura. Aquí este era un ejercicio que yo les planteaba a los estudiantes en periodos pasados del desuerado. Entonces, fíjense que de este tanque que está acá, ¿sí? pasa un desuerado y pasa por este filtro que es este cajoncito con diferentes franjas. Es un filtro para retener finos y luego pasa al tanque pequeñito que es el tanque de suero, ¿sí? Entonces, el manejo de esta operación unitaria que sería relacionada con transferencia de masa, es bien interesante y miren cómo este simulador permitía analizar los datos cuando uno cambiaba el caudal de alimentación o cuando cambiaba el tiempo de filtración y el volumen de filtrado, el resultado que nos daba era el volumen de filtrado. Además de evaluar qué volumen de filtrado voy a obtener si yo cambio el caudal y cambio el tiempo de filtración, también era muy importante evaluar y contrastarlo con los cambios físico-químicos que tenía la cuajada dependiendo la manipulación de estas variables. Entonces ahí se veía claramente lo que yo les estaba comentando anteriormente. En este capítulo también manejamos otro tema bien importante que es casi como, digamos, la clave para poder arrancar en nuestros procesos y es la estandarización de procesos. Allí en el curso hay un OBI sobre esto y he traído un fragmento. Entonces es muy importante porque en planta se maneja mucho la parte de estandarización de procesos con leches de diferente índole y siempre vamos a tener diferentes tanques, o sea, no muchos, pues digamos siquiera unos 3, 4 tanques con con los cuales el jefe de producción se bandea para poder estandarizar los diferentes procesos que en un momento dado pues deben arrancar casi todos al tiempo. Entonces, se maneja mucho el cuadrado de Pearson para que ustedes lo retomen y también se maneja mucho el balance de ecuaciones. Entonces, nosotros en planta tenemos muchas veces leche entera, leche descremada, incluso tenemos leche en polvo que hay necesidad de reconstituir y hay necesidad de hacer balances para saber cuánto debo mezclar de cada una para que en conjunto me quede un tanque 3 con una mezcla de manera que sea acorde a las pautas de elaboración de determinado producto. En este caso, en el ejemplo del lobby era que en el tanque 1 tienen leche entera de 3,4, en el tanque 2 una leche descremada de 0,05 y en el tanque y necesitamos llegar a un tanque 3 para un bache de producción de queso fresco que tenga 1,5% de materia grasa. Entonces, para poder identificar las cantidades es necesario conocer las características físico-químicas de cada una de estas leches, de la leche 1 y la leche 2, y para poder establecer los volúmenes que deben entrar. Ustedes imaginan un tanque con 15,000 litros y un tanque con 20,000 y necesitamos cuadrar 10,000 litros con 1,5, pues tenemos que ser muy precisos
en cuánta cantidad le debo yo ordenar al operario que pase de cada tanque para que al final me quede una estandarización de mezcla con 1.5 de materia grasa para este caso. Entonces también allí en el módulo, en el material de apoyo, hay varios ejercicios, varios ejemplos, y es importante que los revisen y que los analicen, porque todos llevan al tema de estandarización, y ustedes ven que es otra de las formas de aplicar el balance de materia y energía. Bueno, ahora miremos en detalle, o por lo menos en breve detalle, más o menos cómo funcionan cada uno de estos elementos, de estos equipos que permiten trabajar estas operaciones unitarias. Para el laboratorio, haciendo un paréntesis, para el componente práctico virtual, hay unos videos de YouTube que los he seleccionado, que son relativamente cortos y les explican muy bien este funcionamiento, y también pueden ustedes mirar en conjunto cómo es el manejo en una planta en funcionamiento, o sea, una planta de lácteos en funcionamiento, y en conjunto cómo es el engranaje de cada uno de estos equipos y cuál es la función que cumple. Entonces, cuando recién ingresa la leche a la planta, me voy a permitir devolverme un momentico. Cuando recién ingresa la leche a la planta, aquí en recepción, ¿sí? La leche puede llegar en cantinas, si es pues recogida en diferentes fincas, o puede llegar en carro tanque cuando hay unas cooperativas establecidas. En Colombia eso ya se está unificando, ese criterio de las cooperativas. Entonces las cooperativas reciben y captan toda la leche, las empresas como Parmalat, Alquería, Alival, Proleche, Colanta, Colácteos han promovido dotar unos pequeños centros de acopio con enfriador y pequeños laboratorios de análisis físico-químico para que llegue la leche pasando un día al menos y llegue a la planta en buenas condiciones. Entonces la leche puede llegar en carrotanques refrigerados o en cantinas. Entonces, una vez que llega la leche a la planta, aquí en la recepción, pasa por un tamiz que es un filtro, es un lienzo, básicamente es un lienzo, y en ese lienzo se reciben todas las macroimpurezas, y créanme que son muchísimas, sobre todo la leche que llega en cantina que no ha tenido un proceso de clarificación. Entonces llega a este tamiz inicial, y ahí ustedes van a ver que ese lienzo hay que estarlo limpiando cada 2 horas o cada que llega una ruta peligrosa, sospechosa, porque llega con tierra, con hierba, con restos de zanahoria, hojas de repollo, piedritas, incluso a veces llegan algunos ¿cómo se llama? Renacuajos, sapos, porque pues las fincas quedan alrededor de lagos, porque las vacas las ordeñan en el prado, en la mitad de un potrero, y las van adicionando en las cantinas, e incluso a veces llegan con materia fecal. Entonces aquí se retira las impurezas más grandes y representativas, y luego ya pasa como al clarificador, y después al homogenizador y al pasteurizador. Eso es lo que vamos a pasar como a describirles. Profesor, ¿podría dar una del cuadro de peso? ¿Cómo? Que usted nos podía dar una explicación de lo del cuadro de peso. Sí, ahora termino esto, y si nos queda tiempo lo explicamos, y de hecho lo podemos explicar. No lo traje en esta presentación, pero podemos revisar del material de apoyo un ejemplo para la interpretación del cuadrado de Pearson. Si no alcanzamos, como ha surgido esa inquietud, puedo grabar igual con Meet y los subo en el para que tengan un poco más de claridad. Pero en el OBI que está en ese OBI está la explicación de cómo interpretar el cuadrado de Pearson y el balance de ecuaciones, pero lo tengo en mis tareas, ¿vale? No alcanzamos ahora. Bueno, gracias. Entonces, la clarificadora y la descremadora trabajan con el mismo principio, ya es un proceso de centrifugación. Es un equipo que ustedes lo habrán visto de pronto en algunas imágenes y que tiene una forma cónica,
¿cierto? Entonces, en donde entra la leche y esto está acompañado de una serie de discos que son estos conitos que están en la mano derecha, los cuales se van superponiendo uno encima del otro y hay que tener mucho cuidado en el orden de estos discos cuando se desarma casi siempre vienen clarificada, descremada al tiempo. Hay que tener mucho cuidado en organizar estos discos, en lavarlos y organizarlos muy bien, porque esto maneja por fuerza centrífuga. Entonces esto empieza a girar en revoluciones por minuto sobre este eje y si algún disco hubiera quedado mal ubicado y está full, la clarificadora trabajando, dando vueltas como indica la flechita sobre su eje, entonces esto se puede desarmar. La verdad es que esto se desarma. Esto con una fuerza tan tremenda que esto se desarma y los discos pueden salir a volar, incluso pueden causar accidentes en las personas graves o pueden llegar, dependiendo la velocidad en la cual haya estado la clarificadora descremadora, puede llegar a romper una pared de alguno de los tanques de almacenamiento de leche que estén ahí en el área de recepción. Entonces esto funciona por fuerza centrífuga y por gravedad. Las partículas sólidas, micropartículas pesadas, van al fondo y sale la leche clarificada. Profe, pero ellos tienen alguna guía para ponerlos, o sea, una guía por donde... Sí. Estos tienen una guía y si ustedes ven aquí hay unos pespuntes, unos punticos, ¿cierto? Al final de cada puntico, cuando ellos organizan toda la serie de conos, esto va formando como una serie horizontal. Hay unos pequeños orificios al final de este pespunte derecho y al final de este pespunte izquierdo y entonces deben quedar perfectamente unificados de manera que el operario pues tenga muy claro que no le puede quedar nada corrido. Generalmente este tipo de equipos están a cargo de personas de mucha experiencia en la empresa, ¿sí? Están a cargo de personas que manejan estos equipos por la seguridad que esto conlleva, pero efectivamente tienen un orden. Las clarificadoras antiguas no tenían numerado, por decir 1, 2, 3, 4, 5, sino este pespunte, ahora ya vienen con esto y vienen también con una numeración para que, porque es que el primero y el último de pronto se nota, ¿cierto? Por el tamaño, pero créanme que los del medio son difíciles digamos, de tratar de identificar cuál es más grande que el otro. Lo mismo sucede con las placas del pasteurizador, tienen un orden lógico y una de las recomendaciones que siempre le dan a uno es cuando usted necesite abrir el pasteurizador, saque una placa y vuélvala a poner, saque una placa y vuélvala a poner y ponga una señal muy clara de dónde está sacando la placa porque no vienen como con un orden 1, 2, 3, 4, 5 y es complicado donde le quede a usted una placa mal puesta. Bueno, aquí está la descremadora, entonces como les dije, casi siempre los equipos vienen con estas dos funciones, descremadora y clarificadora, primero la clarifica y después la descrema. Pero mirando independientemente esta descremadora, igual tiene el mismo proceso, si ustedes se dan cuenta, entonces empieza a girar sobre su eje y por gravedad y por diferencia de densidades, entonces la crema que tiene una menor densidad de la leche sube y sale por el tubo superior del equipo y la leche descremada sale por el tubo inferior. Aquí hay que controlar muy bien, por ejemplo, la temperatura a la cual ingresa la leche, las revoluciones por minuto que lleva la máquina, especialmente la temperatura y las revoluciones por minuto. Es muy importante tener ese control. Y pues obviamente el equipo full, muy limpio, muy bien organizado y muy, digamos, ubicado para que pueda hacer su proceso en condiciones normales. Con esta organización, estos son los huequitos que yo les decía, miren, estos huequitos pareciera que todos son iguales, pero no son iguales en diámetro. Entonces, la descremadora funciona a través de la fuerza centrífuga y este es como el funcionamiento del equipo.
Luego viene la homogenización. ¿Cuál es la función de la descremadora? Pues obviamente quitar la crema de la leche y destinar esa crema a la producción de mantequilla y a la producción de crema de leche para repostería. Y la leche descremada sirve de insumo para estandarizar procesos con leche entera que son necesarios de trabajar en valores muy por debajo de la leche entera. Digamos que esta parte de la descremadora, me devuelvo un momentico, es muy importante tenerla en cuenta porque aquí en este equipo está el negocio de la industria láctea, es decir, que la industria láctea juega mucho con los porcentajes de materia grasa que tengan sus productos o sus líneas de producción, porque el proveedor paga, al proveedor se le paga por 1 litro de leche y la leche trae leche más crema. O sea, la leche es como un componente, la crema es un componente de la leche expresado en materia grasa. Entonces, toda la crema que pueda sacar el empresario de la leche, pues es ganancia, ¿cierto? Y de ahí que, aunque el decreto 616 de leches dice que una leche es normal si tiene 3.2% de materia grasa, cada empresa hace una caracterización físico-química de su leche y establece unos estándares de grasa dependiendo de sus proveedores. Entonces, si ellos saben que las leches pueden perfectamente con una buena alimentación, con una buena rotación de pastos y con un buen acompañamiento por parte del veterinario en aspectos clínicos y sanitarios, puede obtener unos niveles de 3.7 para un ganado Holstein. No tiene sentido que se conforme con un 3.2. Y entonces, primero, bonifica por grasa el proveedor, pero también hace énfasis porque puede ser que estén adulterando la leche en el camino y entonces no bonifica el proveedor y también es crema que deja de sacar la planta para estos productos de mantequilla y crema de leche para repostería. Entonces es muy importante porque aquí hay mucha plática, o sea, en los informes técnicos que uno pasa a la gerencia, la primera columna que ve el gerente es cuánta crema salió versus cuánta leche entró versus cuál fue el porcentaje de materia grasa pues de estas rutas, porque si eso no cuadra, perfectamente se puede asumir que no se está estandarizando muy bien los procesos, que si es con crema, con leche de 1.8% de materia grasa, la estamos dejando con 1.8 y la dejamos pasar, que si es con 2, estamos dejando con 2.5 y dejamos pasar estos baches de producción. Entonces, es muy importante eso en términos de economía láctea. Seguimos con la... Qué pena, creo que en la parte de descremado viene homogenización y pasteurización, esas dos partes. Sí, ahorita lo vamos a ver en conjunto el ejemplo completo. Estoy explicando por separado cada uno, pero ahorita me paso al pasteurizador, que ya lo van aquí, y les explico cómo funciona en conjunto la planta, ¿vale? Listo. Entonces, la homogenización es una máquina, digamos, esto es el interior del equipo, pero es cuadrado en su conjunto, tiene una carcasa cuadrada y esto tiene un émbolo. Tiene un émbolo aquí donde está pasando las flechitas para la derecha y para la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que la grasa es muy dispersa, el glóbulo graso en la leche es muy disperso, como lo estamos viendo aquí antes del proceso, y lo que hace es que pasa por este tubo y es sometido a una presión bastante fuerte, unos golpes bastante fuertes y repetitivos, de manera que el glóbulo graso se dispersa, y eso lo que permite es que en condiciones normales, pues para las amas de casa, digámoslo así, lo que permite es que cuando el ama de casa hierve la leche, no hay nata, o sea, no se le forma esa nata que cuando uno está en la finca y se toma una taza de leche hervida y sale semejante nata tan deliciosa, ¿cierto? Aquí no sucede esto.
pero en cierto modo no es, sí le hemos quitado la crema, porque ustedes ya saben que sí le hemos quitado la crema, porque ustedes ya saben que, que el tema de rentabilidad es importante, pero lo que hacen las empresas de alimentos es dejar en lo que indica la norma. Si la norma dice que la leche es con 3.1% de materia grasa, una leche entera, pues la dejamos en 3.1%. Entonces, y en 3.1%, pues es menos leche, pero es leche entera y se haría algo de nata, ¿cierto? Pero para pasarla por procesos de homogenización, el glóbulo graso se dispersa y entonces produce eso. Otros efectos favorables es que no hay, se disminuye la posibilidad del enranciamiento en los productos, de coloraciones amarillas en las superficies de algunos productos y de que se maltrate mucho la leche como tal en su estructura y entonces ayuda. Y hay estudios no, hay un principio que sigue siendo muy adoptado, bastante adoptado Colombia y en general en Latinoamérica, y es que la leche que va para quesería no pasa por el homogenizador, porque al disgregar mucho esta grasa y volverla en pequeños, diminutos gránulos, es muy probable que estos gotas de grasa se vayan en el suero, y como se van en el suero, entonces los rendimientos queseros pues se ven bastante disminuidos. Entonces, por lo menos para quesos que son pasteurizados, ¿cierto? Para quesos de pasta hilada, pues igual tampoco se requiere o se utiliza homogenizar la leche. Entonces ya tenemos estos tres conceptos, ¿cierto? Ya tenemos estos tres conceptos. Aquí vemos un pasteurizador de placas, aquí alcanzamos a ver algo del homogenizador, y ahora vamos a ver en conjunto cómo funciona en una zona de proceso, que puede estar en la recepción de la leche o puede estar ya en la línea de producción de leche pasteurizada para empacar y salir al mercado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todo el diagrama en conjunto. Suponiendo que esta sea una línea de producción de leche pasteurizada y que hemos pasado la parte de recepción, o sea, antes de la figura 1, que es el tanque de balance, antes de esto hay un laboratorio, está el tamiz, está el clarificado, y está la leche estandarizada lista para pasar a la línea de producción puede ser de queso, puede ser de leche pasteurizada. Entonces, lo que se sucede es lo siguiente: tenemos en conjunto, ustedes en una zona de producción van a encontrarse con este escenario. En el centro casi siempre va a estar el pasteurizador de placas, a un lado va a estar el homogenizador y a otro lado va a estar la descremadora. Este pasteurizador de placas que ustedes ven acá, que son esta serie de placas, está acompañado de un serpentín o de un tubo de retención. Y están las bombas, que son las que impulsan la leche. Como operadores ocultos, digamos, está la caldera que calienta el agua y el vapor, y pues produce el vapor, están en la sala de máquinas, y también está el banco de hielo que enfría el agua para procesos de enfriamiento. Entonces, fíjense que aquí hay varias operaciones unitarias involucradas. Entonces, atendiendo creo que esta era la pregunta que nos hacía el compañero de ustedes, que no puedo visualizar el nombre en este momento. La leche entra y de primera se encuentra con un tanque de balance, que es el número 1. Se llama tanque de balance porque es como el que va dosificando la entrada de leche al pasteurizador, pues para no saturarlo de acuerdo a las especificaciones técnicas del pasteurizador. Entonces, la leche entra a un tanque de balance donde va cayendo pues poco a poco del tanque de leche listico para estandarizar. Acuérdense de ese tanque 3, ¿sí? Pasa a través de la bomba y ustedes van siguiendo el flujo y entra. Bueno, antes quiero
detenerme y decir que el pasteurizador tiene 4 cuerpos, ¿no? Si los ven acá, 1, 2, 3 y 4 cuerpos. Ese es el pasteurizador. En cada cuerpo hay una serie de placas que cumplen una función. Pero el pasteurizador está perfectamente señalizado y se pueden identificar sus 4 cuerpos, ¿sí? Entonces, no entra al primer cuerpo, sino que entra al segundo cuerpo. Miren, vayan siguiendo la línea azul oscura. Entra al segundo cuerpo, ¿sí? Aquí, y donde está como esta banquita, aquí se da una primera transferencia de calor. Esta leche que venía fría porque estaba en recepción, estaba fría y venía a 12 grados centígrados o a 4 grados centígrados, entonces entra a este cuerpo y si ven que en la parte de arriba ya viene una flechita que va saliendo para el almacenamiento. Este flujo de la parte superior derecha es la leche que ya fue pasteurizada y que viene caliente. Entonces, esta leche que viene caliente de la pasteurización, ¿cierto? Le transmite calor por transferencia de calor, y estas placas son en acero inoxidable, a la leche que apenas está entrando. Y sube la temperatura de esta leche a 35 grados centígrados. Cuando la leche alcanza los 35 grados centígrados, antes de seguir por el tercer cuerpo, sale y pasa a la descremadora, que es el equipo número 4, que está identificado como centrífuga, ¿sí? Entonces, entra aquí y sale a una temperatura de 35 grados, que es una temperatura ideal para el proceso de descremado. Se da esa fuerza centrífuga, hay un tanquecito pues de balance para sacar la crema y sale la leche y vuelve otra vez al tercer cuerpo. Al tercer cuerpo va llegando otra vez con 35 grados centígrados, pero este cuerpo está más caliente porque la leche la han acabado de pasteurizar en el último, en el cuarto, ¿cierto? Entonces alcanza una temperatura de 60 grados centígrados aquí en este tercer cuerpo y sale nuevamente esta leche y entra al homogenizador. Aquí en el tanque 5, aquí se da el proceso de homogenización y vuelve y se devuelve y entra al último cuerpo. Entra al último cuerpo aquí, cuando salió al homogenizador, alcanza una temperatura de 60 grados. Entonces, cuando está en el homogenizador, cuando ya salió homogenizada, se devuelve y entra al cuarto cuerpo, y aquí es donde se da casi el proceso de pasteurización, porque la leche alcanza una temperatura entre 70 y 72 grados centígrados. ¿Y cómo se da eso? Pues se da por el agua caliente, el medio de calentamiento que llega de la caldera, ¿sí? Llega agua caliente, incluso muchas veces llega vapor. Entonces aquí hay una transferencia de calor y son esos cálculos que ustedes hacían en balance de materia y energía, en la parte de energía, cuál es el calor necesario. Entonces aquí alcanza los 75 y no sigue derecho, sino que pasa a un tubo, a una espiral de retención, si lo ven, es el número 6, ¿sí? El número 6, y se retiene el tiempo suficiente para eliminar microorganismos patógenos. Entonces aquí en el número 6 es donde verdaderamente se da como la pasteurización como tal, en el sentido de que hay un calentamiento fuerte y se maneja el término de tiempo de retención de muerte térmica. O sea, ¿cuánto tiempo debo tener yo la leche allí para que se dé una muerte térmica de los microorganismos, especialmente los patógenos, que son los que nos están haciendo estorbo en la leche? Una vez que se da eso, entonces pasa nuevamente pues la bomba la que hace el trabajo y ya no sigue al cuarto, sino que sigue al tercero, y la idea es que salga pues para el empaque de leche. Entonces fíjense que esta leche viene con 75 grados, viene caliente, entonces entra,
nuevamente, y por eso es que le pasa calor, digamos, hay una transferencia de calor, y por eso es que la leche cuando va entrando va cambiando las temperaturas. Entonces aquí venía con 75, pero esta leche que entró venía fría, pues venía en 40, hay una transferencia de calor, sigue caminando, esta leche entró en 12 grados y esta viene ya como en 50, 60, pero como le tiene que pasar calor para subirla hasta que pase a la descremadora, entonces se sigue enfriando, y ya en el primer cuerpo, por si no ha sido suficiente el enfriamiento, que es obvio que no alcanza, entonces está circulando agua del banco de hielo a 1 grado, 2 grados, y logra que esta leche, que ya aquí más o menos ya viene como en 12 grados, en 15 grados, salga a 3, 4 grados centígrados, y ya sale almacenamiento. ¿A dónde sale? A un tanque previamente lavado, esterilizado, para pasar al empaque de leche según la presentación, que es leche en bolsa, y ya sale para presentación, o sale para estar almacenada en tránsito y luego pasarla para el yogur de pronto, o pasarla para otra línea de producción que tenga o leche para combinar con crema y trabajar crema de leche para repostería. Entonces, este es como digamos, la parte eh, donde se puede evidenciar que hay una articulación de todos los equipos en función de una línea de producción, ¿sí? Profe, qué pena una preguntita. En cuanto al tiempo en los tubos de retención, ¿qué difiere? ¿La cantidad de la leche o siempre se maneja un tiempo específico por la cantidad no, se que maneja tenga? se maneja un tiempo específico. Se maneja un tiempo específico porque se supone que los equipos están coordinados para que el ingreso del volumen de leche sea constante, ¿no? Por eso este tanque de balance y por eso estas bombas perfectamente calibradas, digámoslo así, para que el flujo de leche sea constante. ¿Sí? No podemos estar moviendo esto, que le cambio la temperatura, le subo el tiempo, le bajo el tiempo, dependiendo la carga microbiana que tenga. No, esto está como perfectamente coordinado. Este tubito lo vemos acá en este pasteuriza, aquí, miren, acá está, es este de acá, ¿sí? En este otro esquema, este es el tubo de retención, este es ya como un esquema más técnico, pero es lo mismo que les estaba explicando ya en el equipo, ¿no? Sobre la marcha. Ay, y aquí también está el otro ejemplo, que es lo mismo que les estaba explicando más adelante, más atrás. Este documento pues lo voy a compartir en los foros para que les quede un poco más claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Y esto es lo que una uno... pregunta. Ajá. Bueno, digamos, yo conozco la esterilización, pero digamos en tema de utensilios y demás, pero digamos cómo se ejecuta una esterilización en tanques. La esterilización en tanques se hace con vapor. ¿Sí? En la parte de arriba de los tanques hay unas válvulas que giran sobre su propio eje con múltiples, digamos que múltiples orificios. Entonces se genera una sobrepresión del agua caliente que viene de la caldera, ¿cierto? Digamos que viene el agua a todas, ¿cierto? Por la tubería, y llega y se encuentra con una, por decirlo de alguna manera, con una tobera en esta válvula con diferentes diminutos orificios. Entonces hay una presión tan alta que esto se convierte en vapor, y ese vapor empieza a caer sobre el tanque. Obviamente cuando cae a las paredes de los tanques, pues por el cambio de temperatura vuelve otra vez al cambio de estado en agua, ¿no? Entonces lo que hacen al final es abrir la llave para retirar el agua que se haya podido alcanzar o sea, el condensado, ¿no? Ese condensado sale, y entonces queda el tanque esterilizado. Ah, listo, muchas gracias. Ahora, estos procesos son, pues,
extremadamente asépticos, ¿no? Porque fíjense que aquí del almacenamiento, eso es muy común, ¿no? Que sale la leche y no necesariamente la voy a empacar, pero yo necesito pasteurizar para evacuar leche. ¿Por qué? Porque es que la leche es un producto altamente perecedero y yo no me puedo dar el lujo, a diferencia de pronto de una harina o de un, no sé, de un trigo o de otro tipo de materias primas, no, la voy a tener ahí 2 días, por más que esté fría y todo, pues 2 días la vida útil le va pasando a uno factura tremendamente. Entonces uno, sobre todo cuando hay enlechadas, o sea, hay mucha leche y poca demanda, que casi siempre es en algunas épocas críticas después de Navidad, porque la gente toma licorcito pero no toma leche. Entonces uno no haya que hacer con esa cantidad de leche, porque uno no le puede decir al proveedor, vea, hoy no me traiga leche porque estoy llena de leche, estoy enlechadísima, no me traiga leche. No, eso es o sea, eso es un pacto de caballeros, que eso es lo último que uno hace. Entonces hay que necesidad de pasteurizar, y pues para que me dé gabela y yo me pueda ganar unas horitas mientras decido a ver qué hago, o pullan a los vendedores para que hagan promociones, no sé, eventos, y podamos salir de leche. Casi siempre, pues, se sucede eso en épocas críticas. Hay épocas en donde no hay leche, pues no hay necesidad de esos tanques, sino que de una pasan al empaque, de una, antes está la gente esperando que pase la leche, porque hay escasez, como en temporada de ventas altas, ¿no? Navidad, hasta el 24 de diciembre, Día de la Madre, ese tipo de cosas, o en Semana Santa, que la gente consume muchos productos lácteos. Entonces hay, o en épocas de un verano tenaz o un invierno tenaz, se bajan los volúmenes de producción de leche. Entonces hay que jugar como con esas cositas. Entonces la recomendación es que revisen esa unidad 2, ese material de apoyo, perdón, los materiales de apoyo que están, porque es muy importante, porque uno allí alcanza a como a delimitar el papel del ingeniero, y cuál tiene que ser su posición en el manejo de la planta. Y ustedes se dan cuenta que sí es necesario como saber al menos pues cómo funcionan los equipos, porque si usted me dice arréglelo, pues no, porque nosotros no estudiamos ingeniería mecánica, ¿cierto? O diseñeme pues no, de pronto tampoco, porque yo no estudié ingeniería mecánica, pero sí, por lo menos cuando el ingeniero le pregunta a uno a qué temperatura necesita que le cuadre el equipo, pues por lo menos saber si yo necesito una temperatura tal, y necesito esto, necesito lo otro. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a las actividades propuestas? No, señora, por el momento Voy a está mirar claro. si hay algo en el chat. Voy a No, mirar si profe, hay algo en el chat. Por lo tanto, voy a dejar de compartir porque no me deja ver el chat, ¿vale? Voy a dejar de compartir un momento. Voy a mirar si hay algo en el chat. Bueno, parece que no hay nada. Jonathan dice, ¿usted nos envía las diapositivas? Sí, yo les envío este material. Bueno, vamos a avanzar entonces, ¿cierto? Ay, ahora se me perdió para...
Creo que ahora sí ya, ¿cierto? ¿Están mirando la pantalla? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a mirar el tema de las actividades propuestas. En esta oportunidad, pues tenemos un trabajo colaborativo para trabajarlo, digamos que todos van a trabajar en función, en trabajo en equipo, entonces, y es un estudio de caso que tiene 3 situaciones por atender, ¿sí? El contexto es el mismo, seguimos trabajando con Benjamina y vamos a plantear 3 situaciones dentro de ese estudio de caso general. Entonces, hay un caso 1 que se relaciona con las necesidades de frío, hay un caso 2 que se relaciona con el descremado de la leche y hay un caso 3 que se relaciona con el tema de la homogenización. Entonces, algunos casos tienen preguntas orientadoras, otros no. Específicamente el caso 3 tiene algunas preguntas orientadoras que retomar. Estas preguntas orientadoras las planteo con el fin de tratar de delimitar y ubicar al estudiante, direccionarlo para no dispersarlo y que se agarre a buscar una lluvia de ideas muy amplias, sino concentrarlo en aquellas ideas específicas que lo van a llevar a darle solución al caso y establecer las razones por las cuales se sucede, solamente en la homogenización. Entonces, el caso 1 es básicamente tratar de establecer, cuando ustedes lo revisen, se dan cuenta que hay todo un escenario planteado, un contexto, que es bueno leerlo para más o menos tratar como de ubicarse que estoy en una planta y que sí está pasando este problema. Y finalmente, pues si ustedes lo miran como si fuera un parcial, entonces sería la pregunta, esta pregunta y resuélvala, ¿cierto? Pero la idea es como mirarla para poder como tratar de contextualizarse en lo que se está preguntando. Básicamente, lo que hay que revisar acá y determinar es la cantidad de hielo necesario para enfriar 18,000 litros de leche, ¿cierto? En el estudio de caso, ahora si me preguntan por qué, pues el problema dice que hay un problema, perdón la redundancia, hay una situación por atender con la pasteurización y se relaciona con el tema del enfriamiento, o sea, la leche cuando está en el último cuerpo, en el primero pues, pero ya de venida, ya saliendo para el tanque de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, este caso les da el paso a paso, ¿sí? Porque la idea no es tanto que, digamos, que se vuelvan expertos en realizar cálculos, porque ustedes ya vieron esos cursos o los están viendo los de transferencia, y en esos cursos o en el de balance de materia y energía, sí era póngase a hacer los cálculos y que le dé la respuesta y que, ¿sí? Acá de pronto la idea en este curso y en los cursos de procesos es más bien como analizar e interpretar los datos y de pronto el resultado de las operaciones que se den dentro de un contexto de producción como el que yo les he estado mencionando en esta reunión. Entonces está el paso a paso de cómo encontrar la cantidad de hielo, ¿cierto? Ahí está la fórmula, reemplace esto por esto, sígalo. No lo hago porque si lo hago acá, pues entonces como que no tendría sentido, ¿cierto? Estaríamos haciendo la actividad. Pero básicamente las recomendaciones es, revisen el material de apoyo porque incluso allí en ese material de apoyo hay un planteamiento muy similar a este que yo les estoy dando. Identifiquen cuáles son los datos, identifiquen el procedimiento, identifiquen las unidades de medida, porque ustedes saben que en estos cálculos hay que mirar las unidades de medida. Entonces, si a veces le dan un dato en volumen y la fórmula le pide masa, pues, y tienen la densidad, tienen que despejar para encontrar, unificar las unidades de medida. Revisen este dato que este equipo tiene el 85% de eficiencia y con estos resultados resolver las preguntas. Estas preguntas son las que requieren como el análisis del resultado que les dio. Entonces, de alguna manera, pues sí hay que hacerlo
correctamente, porque si les da un dato equivocado, pues de pronto los análisis concluyentes no son tan satisfactorios, ¿sí? Entonces, este es el primer caso, es aplicar un planteamiento matemático, encontrar el resultado de la cantidad de hielo necesario para enfriar 18.000 litros de leche con el paso a paso que da el estudio de caso del anexo, y una vez que tengan los resultados, resolver algunas preguntas sobre este tema de la importancia de esta transferencia de calor en el proceso de pasteurización. El segundo caso tiene que ver con el descremado de la leche. Entonces, la recomendación es que revisen los antecedentes sobre cómo influyen las revoluciones por minuto y el contenido de materia grasa en el proceso de descremado. Cuál es la incidencia, porque es importante, digamos, cuadrar las revoluciones por minuto en una máquina, revisar estos parámetros que yo les decía de la temperatura de la leche, la densidad de la leche, la calidad de la leche, para que el proceso de descremado sea bastante eficiente y no nos salga, por ejemplo, ¿cuándo sería deficiente? Cuando nosotros esperamos obtener una leche descremada en valores de 0.2, 0.1, 0.5% y nos sale con un 2% de materia grasa. O sea, la máquina no está trabajando bien. Si bien entramos una leche con 3.5% de materia grasa, se espera que en un descremado eficiente la leche salga con un 0.2, 0.5%, máximo 0.5 hasta 0.6, dependiendo pues el tipo de máquina que tenga y las especificaciones del fabricante. Entonces, si a mí me sale una leche con 1.5, pues no está bien. Y vuelvo y les insisto, ¿y por qué no está bien? Primero porque necesito, pues de pronto estandarizar por ejemplo, que yo tenga una línea light con 1% de materia grasa y la crema y la leche me está saliendo con 1.5. Primero, no estoy cumpliendo con la pauta de elaboración, y segundo, estoy dejando platica que el consumidor no me lo va a pagar extra porque él no tiene la culpa de que nosotros saquemos un producto con más grasa, ¿sí? Entonces, pues ahí está la rentabilidad del negocio, y pues el gerente hasta le puede estar cobrando a usted el lote de producción, el excedente en crema que dejó de producir, ¿cierto? Entonces, la idea en este caso, que es muy sencillo, es que se documenten sobre cómo se sucede en detalle el proceso de descremado de la leche y que investiguen qué tan importante es y cuáles son esos aspectos que hay que tener en cuenta para que este descremado sea eficiente. Esto está planteado, como les digo, dentro de un contexto, dentro de un caso, la redacción de un caso. El último ejercicio es el último caso es muy sencillo y casi que no hay problema, no hay ningún problema. Se plantea una situación, y es que a esta empresa benjamina le están diciendo, oiga, ¿usted por qué no homogeniza la leche que va para su queso? Homogenice la que le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien con esa leche que va para queso si usted la homogeniza, aunque ustedes nunca lo han hecho. El gerente está intranquilo, pues cambiar la pauta, de pronto se le van los rendimientos al piso, es lo que a él lo que la experiencia le ha mostrado en todos los años, y le dice al ingeniero, pues usted toma la decisión y mire a ver si nos arriesgamos o no. Entonces, para eso, pues primero documentarse sobre, ampliar un poco más en detalle lo que yo les expliqué brevemente sobre lo que es la homogenización, y responder a unas preguntas orientadoras que de alguna manera les permiten documentarse un poco más sobre la homogenización, y deben consultar algunos artículos científicos en donde hayan hecho experimentos para de trabajar quesos con leche que ha sido sometida a un proceso, a una operación de homogenización. Entonces, investiguen algunos artículos que hay sobre ensayos y miren a ver qué encuentran, analicen los resultados de esos artículos científicos
y según esto, ustedes atrévanse a emitir un concepto, si recomendarían o no recomendarían, pues basados en lo que dice la literatura sobre el tema y en lo que dicen algunas investigaciones sobre este tema. Entonces, ¿qué ustedes darían? Aquí me quedó mal redactado, recomendaciones sobre recomendar. Algunas, si recomendarían o no homogenizar la leche para pasarla a la línea de producción de quesos en la línea de producción de queso de Benjamín, ¿cierto? Y pues concluir. Entonces, fíjense que aquí es básicamente como leer y documentarse sobre este proceso e investigar, y según lo que les arroje los artículos científicos, pues atreverse a emitir un concepto, y fíjense que van a dar un concepto soportado en lo que dice la literatura. No se van a poner a hacer ensayos ni experimentos. Los ensayos y experimentos los hicieron los que escribieron los artículos científicos. Por eso es muy importante, y yo hago mucho énfasis que todos los soportes, todos los análisis, es bueno soportarlos con una cita bibliográfica y con una documentación bibliográfica, porque eso les permite a ustedes confrontar sobre todo los que trabajan en lácteos, que lo que están aplicando en la empresa sí no es producto del invento, y de verdad el que algún día les enseñó, digamos, el que les diseñó la planta, el que les estandarizó los procesos, se tuvo que haber basado en recopilación bibliográfica, como también con experiencias pasadas. Entonces, y de hecho esto le da razón de ser a que ustedes estén estudiando y se estén formando en ingeniería de alimentos, y que pues yo también me haya formado en ingeniería de alimentos. Es acostumbrarse a revisar qué hay sobre el tema, más aún cuando ahora tenemos unas bases de datos bastante nutridas de investigaciones científicas que tienen bastante reconocimiento en el ámbito académico. No vamos a ir a Wikipedia, ni a los blogs, ni a mistareas.com. Nosotros incluso en la universidad tenemos una base de datos, pues, que tiene bastantes cositas, y si de pronto incluso se les dificulta acceder a la biblioteca, pues uno se va a Google Académico y allí hay una información bibliográfica de credibilidad científica, ¿sí? Entonces, estos son los 3 casos que se plantean para esta unidad y en esta fase 3. Este es un trabajo que deben entregarlo colaborativamente, a diferencia del anterior. En este sí tienen que trabajar colaborativamente, analizar, reportar, mirar. Ustedes incluso pueden distribuirse los casos, pero digamos que cuando se distribuyen los casos hay 2 situaciones. La primera, pues que debe haber una responsabilidad y una palabra de caballeros que van a cumplir con lo que se comprometen. Y la segunda, que todo el grupo es responsable de analizar y revisar lo que colocó el compañero, de manera que el producto final pues cumpla con las expectativas y de alguna manera todos estén de acuerdo. Y no es solamente envío mi aporte, envío mi punto y ajá, el que se encargó de consolidar pues todo lo que hizo todo el mundo y ya. No, hay una responsabilidad en un trabajo colaborativo de revisar y de mirar. De pronto el compañero está desfasado, de pronto está por otro lado, ¿no? Y es necesario que alguien que de pronto conozca del tema o haya leído los contenidos del material de apoyo, o en otros escenarios haya tenido la oportunidad de acceder a información relacionada con los procesos lácteos y diga, no, pues ahí sí están como desfasados, por ahí no es, estas preguntas están un poquito desfasadas, o la solución a esto no es por allí. Entonces, se trata de un aprendizaje colaborativo entre todos, que todos aporten y todos consoliden un informe final. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, la idea No, es que señora. revisen, obviamente, el 15 que se abre
la actividad, pues revisen la guía y en la medida que vayan surgiendo dudas, pues las vamos resolviendo. En el foro vamos resolviendo las dudas o a través de la mensajería interna o a través del Skype. Vayan participando pues oportunamente, no dejen para el final, porque al final es imposible que el docente se abra la cantidad de archivos de todos los grupos colaborativos. Yo, la verdad, estoy revisando un día grupos pares, otro día grupos impares, porque no alcanzo a revisar todos los foros en un solo día, porque son muchos los mensajes por atender y revisar. Entonces, pues hagan sus aportes oportunamente para que puedan consolidar. Pero en realidad es como muy sencillo, es un trabajo bastante sencillo, pero que sí necesita pues que revisen la literatura y que revisen un poquito más en detalle los procesos que yo les he orientado en esta web. El último tema que quería decirles es confirmar con ustedes es que vamos a tener el componente práctico virtual y eso quiere decir que se va a trabajar en el aula paralela. No se trabaja en el curso de procesos lácteos, sino en el aula paralela. Tal vez ahorita ya no es tan desconocido porque se han matriculado otros cursos con componente práctico en esta época de pandemia, pues ya saben cómo es, digamos, la dinámica de esta actividad, pero para aquellos que han matriculado este curso y no han tenido la oportunidad de trabajar el componente práctico virtual, ahí es importante tener en cuenta, primero, que no se trabaja en el curso que estamos desarrollando las actividades de la fase 1, fase 2, fase 3 y vamos a trabajar en la evaluación final. Se trabaja en un aula paralela que a ustedes les aparece en su parrilla del campus virtual en espacios de acompañamiento académico. Ustedes me disculpan si yo coloqué este ejemplo con tecnología post cosecha, pero le pedí el favor a un estudiante del semillero alimentar que me indique cómo les aparecía a ustedes, porque pues a mí no me aparece así, para yo explicarles a ustedes estudiantes en los periodos anteriores, y ella no tenía procesos lácteos, ella estaba en post cosecha, entonces me mandó el pantallazo. En este espacio de acompañamiento académico, ustedes van a tener el número de cursos que tengan componente práctico que ustedes hayan matriculado en este periodo. Entonces, ustedes acceden aquí y es un aula sencilla que vamos a hacer una web conferencia para componente práctico exclusiva, pero decirles que va desde el 27 de marzo hasta el 3 de mayo, que yo los voy a acompañar en este proceso, no vamos a tener tutores acompañantes y inicialmente se han programado unas sesiones para los días sábados de acompañamiento para que ustedes resuelvan todas las dudas, inquietudes que tengan con relación al desarrollo de este componente práctico. En principio, pues estas son las que he planteado, pero igual se pueden convenir de común acuerdo concertando con cada uno de ustedes. Y vamos a tener una programación de una web conferencia en donde vamos a socializar la guía y vamos a indicarle algunos videos y decirles porque las prácticas se relacionan con base a un video y con relación a eso se plantean los casos para resolver. Entonces es una guía igual sencilla, de todas maneras como ustedes vienen trabajando esta estrategia en estas fases, pues no les es tan, digamos, desconocida la estrategia, entonces se les va a facilitar el desarrollo de este componente práctico. La invitación a que trabajen este componente práctico virtual en el aula paralela, porque vale 100 puntos y pues son 100 puntos importantes que les ayudan a ustedes a subir, a tener una mejor calificación, a subir promedio y pues en un momento dado sirven, ¿no? Sirven, los punticos son bienvenidos todos, creo yo. Esto es lo que tenía para socializar en la reunión. No sé si tengan alguna pregunta o algo. Voy a dejar de compartir por si hay alguna pregunta en el chat o quieren hacer uso del micrófono. Profe, ¿por qué queda ese hueco? Pues digámoslo así, del 9 al 15. ¿Es que hay alguna actividad? Tengo la duda con eso.
¿Por qué qué, perdón? O sea, queda como ese espacio de que no hay ninguna actividad pues abierta, digámoslo así, del 9 hasta el 15 que se vuelve a abrir la siguiente actividad a la que su merced nos está hablando ahorita. No, no, no. Lo que quiero decir es que no es que no haya ninguna actividad, lo que quiero decir es que el componente práctico en condiciones normales, a ustedes, digamos, los citaban a los SEAD, ¿sí? Les decían fecha de componente práctico 19 de mayo, 2 de agosto y ustedes iban. Ahora es una actividad, como es virtual, va a estar abierta en simultánea, digámoslo así, desde el 27 de marzo hasta, ¿era eso lo que te referías con la pregunta? Desde el O sea, 27 de marzo prácticamente el componente hasta el 3 de práctico es el mayo. que está cubriendo estos días, o sea, porque como normalmente pues ya uno viene pues acostumbrado a que digamos se cierra una guía y se abre la otra al siguiente día, pero Sí, entonces en este no, caso es porque está el laboratorio abierto. exactamente, el laboratorio está abierto, es una agenda del 27 de marzo hasta el 3 de mayo. ¿Qué pasa? Que son digamos, cuatro sesiones, por decirlo de alguna manera, 4 actividades. Entonces, se deja abierta todo un mes, a la larga es un mes, para que ustedes se programen y lo vayan haciendo. Vayan haciendo una semana uno, otra semana otro, o cojan y se den 2 pelas y hagan no sé, 2 pelas, voy haciendo este componente práctico para no dejarlo para el último día, porque si no se asume otro trabajo más y se me cruza con las actividades de cierre de la fase tal del curso tal. Entonces, por eso se deja abierto, con la intención de que el estudiante se programe, se planille y vaya trabajando esta guía y vaya haciendo las preguntas y vaya avanzando. Es una actividad igual colaborativa. Lo que pasa es que en el aula paralela los grupos colaborativos no son los mismos, no son los mismos que están en el curso virtual. Entonces debemos ubicar, porque es un aula diferente, cuáles son los integrantes de mi grupo y trabajar en grupo, pero la idea es no dejarlo hasta el último día y no se deja una fecha, digamos, precisa como si fuera componente práctico presencial, porque en realidad pues no es un evento presencial. ¿Y por qué se dejó abierto así? Porque hemos hecho el ensayo en periodos pasados que colocábamos unas fechas, ¿no? Pero resulta que los estudiantes pues por una u otra razón no se conectaban, no asistían digamos, a estas sesiones que se programaban para acompañar al estudiante in situ y que vamos haciendo la guía y que vamos mirándola y que yo no sé qué. Entonces, dejamos más bien las fechas abiertas para que la gente sí sepa que tiene un mes para desarrollar este componente práctico. Sí, ¿te quedó claro, Yurani? No, Mercedes. Yurani, sí señora, gracias, profe. Profe, disculpe, es que yo creo que quedé confusa. Mercedes. Bueno, sí, profe. Bueno, Sí. voy a atenderle a Jonathan, que había alzado la mano, y seguimos contigo, ¿vale? Dime, Jonathan. Creo que yo descargué la guía de procesos lácteos, lo de la práctica. ¿Cómo? Pero yo no entiendo cómo realizarlo. Lo del componente práctico. Yo descargué la guía porque ahí dice guía de componente práctico y la descargué. Desarrollo, dice desarrollo de prácticas esenciales, sí, revisión preliminar de estudio de guías, pero no sé cómo, o sea, no entiendo cómo desarrollarlo. Listo, Jonathan, ya te explico, entonces, cierra el micrófono, por favor. El componente, esa guía que está allí en ese curso, en este momento en el curso, es una guía que se hizo para el componente práctico presencial, porque así en condiciones normales este curso está diseñado para que se trabaje un componente práctico presencial, y porque la universidad, pues sí, en general todo el mundo estaba a la expectativa y teníamos como la esperanza que en este año se reactivaran las actividades normales, dentro de ellas poder celebrar convenios con universidades en donde no tenemos laboratorios para hacer el componente práctico presencial. Entonces, el diseño de este curso quedó así,
porque pues esa es la estructura original del curso. Pero como ya vamos en marzo y no hay una solución, digamos que no hay una apertura, porque no se trata de solución, una apertura unificada en todos los sitios del país. De hecho, hay universidades, son muy pocas las que están trabajando y en alternancia. Entonces, en vista de que no va a ser posible desarrollar el componente práctico presencial, nos adelantamos a ese acontecimiento para que la nota no quede en el aire y se trabaja nuevamente el componente práctico virtual. Por eso se diseña un aula paralela. En ese orden de ideas, la guía que está colgada en ese momento en el curso virtual común y corriente en el que estamos haciendo nuestras fases no aplica. Lo que pasa es que yo no tengo derechos de edición para poder ocultarla. No me los han dado, ya los solicité para poder ocultarla, que ustedes no tengan acceso y que no se confundan. Esa es la situación, Jonathan. Es una situación atípica que nos ha tocado vivir desde hace un año. A la cuenta estamos ya hace un año con este tema. Esa es la situación. ¿Te queda más claro, Jonathan? Sí, profe, o sea que en su materia van a hacer como hicieron el semestre pasado con materias de transferencia además, o se va a manejar por virtual plan o por software. Exactamente, va a ser igual, así como se ha venido trabajando un año. Entonces, por eso les digo, algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar en esta dinámica con otros cursos, con Fruber, con balance de materia, con las transferencias, con procesos de cereales, con biología, microbiología, química general, con todos los cursos que tienen componente práctico presencial y que ustedes hayan matriculado en el año 2020 y en este primer periodo del 2021, se han dado cuenta que hemos trabajado de esta manera, ¿sí? Es por esta situación. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, Listo. era para que va a quedar en la parte de abajo, crean un entorno como componente práctico, ¿cierto? De procesos Sí, de la dice aula paralela componente práctico. Ok, listo, sí. Muchas gracias. Listo. Mercedes, ¿alguna pregunta? Por favor, me dices tu inquietud. Profe, lo que dijo Jonathan ya me quedó claro porque la verdad me quedé muy preocupada porque como decía usted que ya se podía ir adelantando lo del componente práctico, pero ya me quedó claro con lo que le digo a Jonathan. De todas formas, aparece todavía que no están abiertas las inscripciones para los componentes. Claro, y de pronto no las habilitan porque no hay necesidad. Lo que les van a habilitar es un aula paralela, que es el esquema que yo les presentaba ahorita, que es a ustedes les aparece en espacio de acompañamiento tutorial. Al final a ustedes les aparece así. Tienen ese espacio de acompañamiento académico y ahí van a tener ustedes el nombre del curso y abajo entre paréntesis componente práctico. Entonces, esa es la situación, ¿sí? Y tienen tienen un mes desde el 27, desde el momento en que les habiliten el aula, que muy seguramente será el 27 de marzo, para descargar esa guía y cuando para descargar esa guía e irla trabajando. Y van a haber unas sesiones especiales de acompañamiento, pues para resolver todas las dudas que ustedes tengan, pero la sugerencia es que no dejen para última hora trabajar ese tema. Sí, pero es eso, es porque no tenemos todavía acceso digamos que solo tendríamos acceso de pronto en Bogotá y de pronto en la zona Caribe, creo que en Barranquilla, en Cartagena y en Popayán para hacer componente práctico, pero en el resto de ciudades, las universidades no, ni el SENA tampoco, que es en algunos sitios en donde nosotros, o la Fundación Carvajal en Cali, donde nosotros hacemos convenio, acá en Pasto, en la Universidad de Nariño. Entonces es por eso que se va a trabajar así. ¿Sí? ¿Te queda más claro, Mercedes?
Ah, listo, ya vi que me escribió, o no, no, ese mensaje es de las 6. ¿Me están escuchando? Ah, sí, señora, Sí, ya señora, me sí se quedó lo muy escucho. claro. Ah, listo, entonces esa es como la aclaración. Igual cuando llegue el momento, pues tendremos una web específicamente para tratar el tema del componente práctico, donde mostramos el aula, porque ahorita nosotros tampoco la tenemos habilitada, mostramos el aula, la guía, donde la pueden descargar, cómo hacen para enviar la tarea, por ejemplo. El informe no lo envían a través del curso, aunque hay un espacio para enviar el informe, sino que lo envían a través en esa aula paralela, allí quedan consignados los informes. Eso en caso tal de que se asignen tutores apoyo a componente práctico. Entonces, se asignan tutores que apoyan el componente práctico en el sentido de esta actividad. Estos tutores no tienen acceso al curso virtual de procesos lácteos. Entonces, como no tienen acceso, pues no podrían descargar los informes. ¿Sí? Esa es la situación. Y es necesario que ingresen a esa aula, porque en la medida en que ustedes ingresan, activan el listado, se activa el aplicativo de laboratorios en donde nosotros después ingresamos las notas. Recuerdan que eso no ha cambiado, que las notas no van al curso, pero al final hacen una migración, ya a ustedes les aparece la nota en el curso virtual del componente práctico, porque las trasladan del OIL a los cursos virtuales, pero eso se da al finalizar el periodo académico. Entonces, si ustedes no se registran en el aula paralela, no van a aparecer en el listado que nosotros tenemos para ingresarles la nota. Y entonces allí, pues, al final, algunos estudiantes no hay cómo meterles la nota, entonces hay que empezar, vea, por favor, ingrese al aula para que yo le pueda ingresar la nota después. Esa es la situación. ¿Tienen alguna otra inquietud? Estoy buscando él. No, señora, está muy claro lo que está explicando. Bueno, entonces, eso era lo que tenía para contarles. Estoy tratando de entrar al curso a descargar. A ver si tengo el lobby para que miremos lo de la estandarización. Pero no me deja entrar al curso. Ahorita no me carga el curso. Para explicarles lo del cuadrado de Pearson y balance de ecuaciones que me pedía Edwin, ¿cierto? ¿Era Edwin? ¿O era Jonathan? Uno de los dos, ¿cierto? En todo caso, pues me queda ahí, como les dije, está el lobby, pero voy a hacer un audio, un Meet, y voy a hacer la explicación del cuadrado de Pearson, la interpretación de ese cuadrado de Pearson, y lo mismo el balance de ecuaciones, y lo voy a subir en el canal de YouTube para que ustedes entren a revisarlo, ¿vale? Porque esta webconferencia también queda ahorita, la descargo y la subo al canal de YouTube y les comparto el enlace del canal de YouTube, que es como la herramienta que estamos utilizando ahora para las webconferencias. Listo, si no tienen más preguntas por ahora, entonces pues dejamos allí. Voy a dejar de detener la grabación.